El miércoles pasado estábamos hablando de formas de hackear nuestra conciencia. Entonces, ¿quién se acuerda un poco de lo que habíamos visto? Con las dos respiraciones. Ok, Esa muy es bien. creo que la primera la teníamos que hacer en Muladhara y luego seguía Hara, Ajá. que fueron las que nos enseñaron a hacer un viernes. Sí, exacto. Ese era cualquiera de las dos importantísimas para poder hackear la conciencia. Muy bien. Memo, ¿tú de qué te acuerdas? De que la segunda que vimos en realidad era la primera en el orden, Ajá. que es la que se... Perdón. no veo su nombre, pero sí tiene... Ahí está, Hara Meditation y Muladhara Meditation. Es que no había algo con Ashvini, ¿no? Ashwini Mudra es la contracción de bandas de ano y genitales. Ese es Ashwini Mudra. Uh-huh. Propiamente eso. O sea, el hacer esa contracción es Ashwini Mudra. Pero era Muladhara, Sí, es una respiración Uh-huh. para activar Muladhara. ¿ya ves? Y también lo del Drishti, El Drishti, muy bien. que era hacer como el disco Drishti. para llegar más al tercero. Ok, los Drishti son puntos de concentración. Uh-huh. Entonces, podemos tener un punto de concentración externo, podemos estarnos concentrando en un punto en la pared, un punto en el piso, en una vela, podemos estarnos concentrando en una imagen, o podemos tener puntos de concentración internos. En este caso, el punto de concentración era la punta de la nariz, para que los ojos hagan un pequeño visco. Y este pequeño visco nos ayude a activar la glándula pineal. ¿De qué más se acuerdan? ¿No tanto? Así de, no, pues ya, el mundial me dejó así como distraído. No importa, ahorita hacemos un repaso. Bueno, es que también formaba parte de todo el cerebro reptiliano, emocional, racional y cualquiera de los comportamientos que como que el más malo, no recomendable era el reptiliano, y gracias a la respiración, ya sea Hara o Muladhara, vamos a calmar el cerebro reptiliano. Muy bien, sí, exacto. Entonces, estamos hablando, todo lo que hemos estado hablando estas últimas clases, les había dicho, no me lo inventé yo, es en realidad parte del material que está disponible en línea de Rayachandra. Es un gran autor actual, es muchas cosas, es un cineasta, o para muchas personas es un gurú, pero yo les había dicho que en realidad él se describe a sí mismo como un explorador de cosas espirituales, pero también científicas al mismo tiempo, y a él le gusta estar indagando y estar buscando formas nuevas de entender la espiritualidad y la ciencia, y tratar justo de encontrar puntos en los que tanto la espiritualidad como la ciencia llegan a la misma conclusión. Entonces de pronto tiene ideas muy interesantes, y esta serie de teoría de la clase de yoga la hemos estado dedicando a justamente Rayachandra y cuáles son sus ideas respecto a cómo hackear el cerebro humano. Más que hackear el cerebro humano, queremos hackear la conciencia, queremos hackear nuestra conciencia. Y aquí hay un punto muy interesante, que es ¿qué es la conciencia? Muchas veces pensamos, o muchas veces utilizamos una frase que es como de tal persona hizo bla porque es un inconsciente. Los budas están en un estado superior de la conciencia. Y tenemos como estas dos frases para delimitar que algo está mal o que algo está bien. Pero ¿qué es lo que entendemos en realidad por conciencia? Entonces, ¿tienen alguna idea de qué se entiende? Por ejemplo, Memo, ¿tú qué entiendes por conciencia? Tener conocimiento de, pero concomitante a otras cosas. O sea, es como algo que siempre está presente, pero no es que, o sea, es algo implícito que ya tienes por dado, ¿no? Entonces, alguien que no es consciente es alguien que no tiene todavía en el fondo de su mente tal situación, ¿no? Es como, ay, qué tontos, ¿por qué usan esas faldas? Los escoceses parecen gays y no sé qué. Es que no eres consciente, no tienes conocimiento con tu experiencia de tal situación, bla, 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 bla. Entonces, sí, para mí es como tener conocimiento de algo concomitante a tu experiencia. Ok, Julieta, ¿para ti qué sería la conciencia?
Pues no sé, por ejemplo, que actúes, que tengas pensamientos, hables de la manera correcta, con plena conciencia, con pleno conocimiento de lo que estás haciendo o diciendo. ¿Sí? O sea, vamos a suponer, por ejemplo, que estoy muy enojada y empiezo a insultar a una persona con muchas groserías, o sea, con palabras muy hirientes. Entonces estaba tan enojada que yo no estaba, mi cerebro no estaba funcionando perfectamente bien como para pensar que lo que estaba haciendo estaba mal. O sea, no tuve conciencia de lo que estaba diciendo, pensando o actuando. De acuerdo, pues es interesante porque las dos definiciones que acaban de dar dan puntos interesantes sobre qué es la conciencia. Si nos remitimos a un diccionario de biología, un diccionario científico, la conciencia normalmente está limitada para este aspecto científico. La conciencia suele estar limitada a la información que tenemos que llega por medio de los sentidos. Entonces, básicamente la ciencia está un poco atorada en este punto, en el decir, si retiro todos los sentidos, ya no hay conciencia, que sería un poco lo que sucede en la experiencia que hemos visto con la otra conferencia, de si meto a una persona a una operación y le pongo anestesia, todos los sentidos quedan nulificados, desaparece la persona y la conciencia, podemos operarla y después podemos que se le quite la anestesia y que regrese a la normalidad. Hay un problema con esta definición, con pensar que la conciencia está limitada a nuestros sentidos. ¿Pueden encontrar cuál es el problema? Si yo les digo, tu conciencia está limitada a tus sentidos, a la vista, al olfato, al tacto, al gusto. Si alguien tiene un sexto sentido, a su sexto sentido. ¿Cuál sería el problema de esa definición? Está un poquito difícil de encontrar el problema, pero como hemos visto muchas cosas en clase, tomen en cuenta que esta es una definición muy estricta científica. Pues es que hay estados de los que se tienen conciencia que no suceden, como el sueño, que, o sea, sí usas tus sentidos, pero en realidad no es como... No porque gran fuente de nuestra experiencia sea por los sentidos quiere decir que solo vas a ser consciente de eso, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, ¿dónde está el yo? Ese es así como el súper tema también. Y el de la autoconciencia. Porque casi siempre cuando se dice conciencia, como que implícitamente se entiende que también es autoconciencia, pero la autoconciencia es otro mundo y es algo muchísimo más complejo porque yo, este brazo lo percibo como externo a mí, pero sé que es mío. Pero ¿cómo puedo decir que es mío? Porque digo, pues es que hay un yo que habita este cuerpo, ¿no? Y entonces, pero ¿cuál es el yo? ¿Y qué pasa si te quito todas tus propiedades? Así, ya no tienes cabello, no eres moreno, no eres mexicano, eres una cosa abstracta, o sea, ¿dónde está el yo? Y ahí es donde se pone bien interesante porque justo desde mi perspectiva filosófica siento que el yoga fue más inteligente que muchas otras formas de pensar, que es que, o sea, como ese yo es abstracto, al final no puedes darle identidad si no le pones propiedades físicas. Entonces es como si en realidad todos fuéramos lo mismo, pero nos individualizamos con cosas físicas, no sé. Entonces ahí es donde se me hace como bien interesante de, ok, pues el yo, ¿no? Y por eso hay filósofos así como Hegel que dicen el yo absoluto, que en realidad es como Diana, Marta, mi mamá y yo, en realidad somos un yo, pero estamos como individualizados, pero en realidad siempre hay un yo como abstracto ahí, locochón. Entonces ahí es donde se pone interesante. Es un tema difícil en realidad, porque todavía no tenemos como todas, de pronto aquí la pelea básicamente es entre místicos y filósofos y científicos. Que los científicos quieren tener este punto medible, cuantificable, los sentidos pueden ser medibles y cuantificables. Y entonces los científicos están muy cómodos desde ese punto, de decir, bueno, pero yo puedo medir
cuánta saliva se produce en tu boca, si hay un estímulo por lo que olfateaste, o yo puedo medir la temperatura de tu piel, o puedo medir ciertas cosas. Puedo medir cómo entra la luz en tus ojos, cómo funciona, si tu ojo funciona bien, si tu ojo funciona mal, y tenemos este punto en el que queremos medir. Y está el otro punto de los filósofos y los místicos que están trabajando desde una esfera distinta y están viendo la conciencia como algo diferente y no como un fenómeno que se pueda cuantificar. Y es muy interesante porque todavía la ciencia no ha logrado, se están llevando a cabo muchos experimentos y hay muchos espacios en las universidades que están dedicados a tratar de definir qué es la conciencia y qué hace que los humanos tengamos una conciencia y cómo la vamos a definir para que tengamos una definición en un diccionario, más allá de decir los estímulos que entran por los 5 sentidos. En realidad queremos algo mucho más detallado, porque por ejemplo, si nos fuéramos retirando sentidos, perderíamos conciencia. Uno de los problemas de limitar la conciencia a los estímulos que vienen por los 5 sentidos es que si una persona carece de alguno de los sentidos, tendría menos conciencia. Sería menos consciente de las cosas, menos consciente la capacidad para responder a los estímulos. Entonces, en realidad esa definición está muy limitada. Y es donde aparece la ciencia, donde aparecen los místicos y donde aparecen los filósofos para tratar de redondear estas definiciones y dar más cosas. Porque sí, finalmente decir que únicamente son los 5 sentidos es básicamente discriminar a un montón de personas que no tienen los 5 sentidos bien, o los han ido perdiendo con la edad, o por algún accidente, y estaríamos implicando que sus conciencias o su capacidad de ser conscientes es menor. Y ya otra vez caeríamos en este punto de ególatra de hay mejores humanos que otros y cosas por el estilo, meramente por una cuestión sensorial física. Entonces, lo que sí podemos empezar a coincidir o empalmar es que tanto los científicos como las personas que se dedican a la filosofía y los místicos coinciden que este punto de conciencia tiene que ver principalmente con el cerebro. Nuestro momento en el que somos conscientes y tenemos conciencia de nuestro cuerpo y conciencia de nuestro exterior tiene que ver con lo que sucede en nuestro cerebro. De ahí la importancia de empezar a ver cómo funciona el cerebro, cuáles son las capas del cerebro y de qué se encarga cada una. Por eso ya empezamos a ver hace varias clases, ¿se acuerdan? Los 3 espacios distintos que podemos diferenciar en el cerebro, y como parte base habíamos visto el cerebro reptiliano, que es el cerebro más viejo que encontramos. Es el mismo cerebro que tenían, por ejemplo, los dinosaurios. Es un cerebro que funciona muy bien para responder a la adversidad de la naturaleza. Es un cerebro que está listo para darnos una respuesta de ataque o de huida. Y es al mismo tiempo el cerebro donde nace la sensación de miedo, que habíamos visto que tiene que ver con el primer chakra. El primer chakra es el espacio donde habitan los miedos inconscientes, el miedo a la muerte. El cerebro reptiliano es el que se encarga también de defendernos frente a la muerte, hacer algo para que, justo para que podamos hacerle frente a la amenaza, no nos vayan a matar. Tenemos que poder o pelear y hacerle frente a la amenaza o poder huir. Entonces, habíamos visto también que ese cerebro reptiliano de pronto ya no funciona como quisiéramos que funcionara en la vida moderna. Ya las adversidades son diferentes. Ya no tenemos que pelear por nuestra sobrevivencia contra otros animales. En realidad ahora el cerebro reptiliano se manifiesta cuando hay mucho estrés y trata de sacarnos adelante frente al estrés con los mismos mecanismos que usaríamos para hacerle frente a una amenaza física como es pelear o como es huir. Entonces, todo ese tipo de cosas no nos sirven en realidad cuando estamos tratando de encontrar este punto en el que somos personas tranquilas, saludables, sanas,
ecuánimes, en realidad no nos sirve que nuestro cerebro reptiliano esté sacando señales de estrés y respuestas de estrés frente al tráfico o frente a mucho trabajo, o que nuestro jefe nos grite, o que México pierda el partido, o finalmente, tómenlo en cuenta, o sea, finalmente si México pierde el partido se activa la respuesta de estrés del cerebro y no nos sirve de nada en realidad. Es como, ¿qué voy a hacer con todos estos químicos que se están segregando en mi cuerpo para pelear o para huir si en realidad no voy a hacer nada más que estar sentado aquí viendo que el partido se perdió? En realidad no nos sirve, pero el cuerpo ya lo segregó. Entonces habíamos visto las 2 respiraciones para evitar que el cerebro reptiliano se active. Lo que van a hacer estas 2 respiraciones principalmente es tranquilizar el ritmo cardíaco. Y si el ritmo cardíaco está tranquilo, está pausado, el cerebro reptiliano no se va a activar. No quiere decir que se estropee o que ya no vaya a funcionar, solo no se va a activar en ese momento. Queremos darle espacio a las otras partes del cerebro para tener una mejor actuación, una mejor forma de solucionar nuestros problemas, porque si dejamos que el cerebro reptiliano tome las decisiones, normalmente es cuando caemos en miedo o en agresión, o en las dos. Y cuando tenemos miedo o aversión ya no estamos lúcidos, ya no tenemos la capacidad real para solucionar un problema de manera asertiva. Entonces justo queremos evitar que eso suceda. Entonces vimos la respiración de Muladhara, que es con Ashwini Mudra, que es una contracción de ano y genitales, al mismo tiempo que inhalamos y después retenemos la respiración. Y después exhalamos y soltamos. Y después vimos la respiración Hara, que tiene que ver con el centro del cuerpo y con inflar, realmente utilizar toda nuestra capacidad pulmonar y hacer que el diafragma baje, que el estómago se expanda, y después exhalar y guardar al mismo tiempo la pancita mientras que hacemos nuestro drishti de concentración en la punta de la nariz, y al mismo tiempo hacemos respiración ujjayi, que es respiración victoriosa. Y con estas 2 técnicas lo que queremos básicamente es que la parte del miedo del cerebro reptiliano no se active. Lo que queremos, ¿se acuerdan que habíamos visto que el cerebro reptiliano básicamente se encarga de 3 cosas? De nuestras respuestas de miedo frente al estrés, de la apropiación, de que tengamos sexo, y de no morir de hambre. Necesitamos sobrevivir. Entonces, estas 3 cosas van a quedar reguladas por medio de prácticas de respiración y prácticas de justamente control y autodisciplina. Entonces justo vimos estas, las de Hara y Muladhara, y hoy vamos, y también habíamos visto un poco de la cuestión de hormonas. ¿Se acuerdan que habíamos visto ya un poco de esto? Sí. ¿Qué hora es? 5 para las 9. Aquí, bueno, un poquito más y ya para que nos dé tiempo. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, habíamos visto la cuestión hormonal y habíamos visto un poco de la comida. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en estas 2? Hablamos mucho del agua muerta. Sí, que bueno, ya vi que ese mensaje sí llegó. Estuvo muy bien. Muy bien, acuérdense que si queremos encontrar este punto en el que podemos hackear nuestro cerebro y hackear nuestra conciencia, lo que queremos es entrar en una especie de gozo permanente, perpetuo. Muchas personas definen justamente la iluminación como el momento en el que Kundalini sube y llega a Sahasrara. Se describe como la explosión de 1000 soles en tu cabeza, pero al mismo tiempo como esta inmensa sensación de gozo y de alegría y de paz. Se describe como una sensación impresionante, y básicamente lo que queremos es empezar a hackear el cerebro para tener este tipo de sensaciones de placer y de gozo y de paz sin utilizar drogas y sin bueno, más adelante podemos hablar de
una droga específica, pero eso lo dejamos para otra clase. Sin utilizar en realidad antidepresivos o antiansiolíticos, tratar de lograr este tipo de cosas meramente con yoga, con respiración, con posturas, con meditaciones. Ya habíamos visto que las 4 hormonas específicas que se dedican a que nos sintamos bien o que tengamos esta sensación de gozo son la oxitocina, la dopamina, la serotonina y las endorfinas. Y todas se liberan por razones diferentes. Todas suceden en el cuerpo por cosas distintas. Habíamos visto, por ejemplo, que la serotonina se crea mucho en el intestino. El intestino es el responsable de la mayor parte de la serotonina que se genera en el cuerpo. Y otro poco se genera en la glándula pineal. Y esto es muy importante porque muchas veces escuchamos meditaciones o actitud de gratitud. No sé si alguna vez hayan escuchado al Dalai Lama o algún personaje interesante espiritual decir, es que hay que cultivar una actitud de gratitud y la gratitud es importante y tenemos que tener gratitud y gratitud. Bueno, los científicos han encontrado que las personas que cultivan una actitud de gratitud tienden a producir más serotonina que las personas que no. Entonces, una de las maneras de empezar a sentir, de tener serotonina en el cerebro y empezar a sentirnos felices, es empezar a tener una actitud de gratitud y podemos entrenar a nuestro cerebro para que lo haga. No se necesita una práctica muy complicada para empezar. Podemos sentir gratitud por cosas chiquitas. Podemos sentir gratitud porque México sí va a pasar a la siguiente etapa me parece, ¿no?, del mundial. O podemos sentir gratitud por que el día está muy soleado. O podemos sentir gratitud por cosas pequeñas y empezar a entrenar al cerebro a sentir gratitud por lo que es, nos va a empezar a entrenar y va a empezar a hacer que el cerebro suelte serotonina. Y vamos a empezar a ser más felices y vamos a empezar a sentir que el mundo no es caos, que las cosas tienen una razón de ser, que tenemos una sensación de gozo continuo, y eso tiene que ver principalmente con eso, con la gratitud y con la comida. Si el intestino se inflama, si el intestino tiene problemas para digerir la comida, se produce menos serotonina. Si tenemos una buena digestión, tenemos más serotonina. Entonces son las dos cosas: vigilar lo que estamos pensando y vigilar lo que estamos comiendo. Se tienen que tener las dos. Tengo que pensar en gratitud, pero también tengo que comer con cuidado. Tengo que ver cuáles son las cosas que le caen bien a mi cuerpo y cuáles cosas no le caen bien. Habíamos visto la oxitocina, que es la hormona del amor. La oxitocina se produce cuando hay un orgasmo, por ejemplo, o cuando hay contacto físico cariñoso, cuando hay abrazos, cuando hay caricias, cuando hay contacto con otra persona o con un animal, por ejemplo, cuando hay contacto con una mascota, hay oxitocina, se produce la oxitocina. Y la oxitocina nos ayuda también a formar vínculos duraderos con las personas. Por eso también es peligroso tener relaciones sexuales con personas con las que no queremos tener vínculos duraderos, porque se va a producir oxitocina en el cuerpo y esa hormona nos va a hacer sentir amor y sentir una sensación de vínculo permanente con la otra persona. La oxitocina también se da cuando las madres están lactando a sus hijos, y esa hormona también ayuda a que se haga el vínculo entre madre e hijo. Entonces, tengan cuidado con este tipo de cosas, sobre todo con tener relaciones sexuales con una persona con la que no quieran tener un vínculo permanente, porque podría convertirse en un problema después. Otra forma de generar oxitocina es meramente abrazar. No sé si han visto que de pronto se ponen personas con carteles que dicen abrazos gratis. Ese tipo de cosas también generan oxitocina, el contacto con otra persona.
la dopamina, que tiene que ver con los refuerzos positivos del cuerpo. Cada vez les había dicho otra clase que cuando tuvieran sucediera algo que fuera motivo de festejo en su vida, hicieran una pequeña celebración. Empezar a tener este refuerzo positivo y esta idea de que algo salió bien y que es digno de festejarse, genera dopamina. Entonces podemos empezar a entrenarnos para sentir dopamina cuando acabamos nuestras obligaciones, o cuando acabamos nuestras tareas, o cuando acabamos nuestro ejercicio, o cuando acabamos nuestra meditación. Hacer una pequeña celebración que nos permita que se suelte dopamina. Y por último, las endorfinas, que tienen que ver con el ejercicio. Cuando hacemos mucho ejercicio se liberan endorfinas. Cuando comemos chocolate también se liberan endorfinas, por eso a veces el chocolate es tan adictivo. Por eso a veces es como, quiero comer chocolate porque eso me va a ayudar a producir endorfinas, y me siento mal, entonces ahorita quiero sentirme bien, como chocolate. El chocolate obviamente con moderación, porque también habíamos visto que al hígado el chocolate le cuesta un poco más de trabajo. La risa genera endorfinas. Y básicamente el tener vigiladas estas 4 hormonas y estar tratando de hackear el cerebro y hackear el cuerpo para producirlas, más allá de la producción natural, nos va a ayudar a sentirnos bien, nos va a ayudar a sentirnos felices. Y la siguiente cosa que para finalizar, y voy a pasar a la parte de asanas, ahí anotamos una receta que justamente da Raya Chundry, que es la que él utiliza. Una de las maneras para sentir energía, porque otro de los problemas es que a veces, o bueno, no a veces, me parece que todos hemos experimentado días o temporadas en las que no nos queremos mover, o nos sentimos muy cansados, o queremos pasar todo el día acostados, o hay una sensación de fatiga crónica, sobre todo cuando tenemos vidas muy ajetreadas o complicadas. Entonces, la receta de Raya Chundry es una receta que combina algunas comidas o algunos alimentos que se consideran muy poderosos para el cuerpo porque aportan mucha energía, y al mismo tiempo un momento de ayuno. Entonces él dice que él se levanta a las 6 de la mañana y toma la siguiente bebida, que es una taza de café normal, no descafeinado, café normal, con poquita o sin leche, de preferencia sin leche, pero si necesitan ponerle leche, pónganle poquita leche. Después lo endulza con stevia, de preferencia no azúcar, porque la stevia ayuda al cuerpo también a desintoxicarse. Y le agrega una cucharada de mantequilla clarificada y una cucharada de aceite de coco. Según yo es... Las dos. Ajá. Ok. Sí, el aceite busquen que sea la versión bebible, porque también lo venden como manteca, entonces esa la tendrían que calentar. Entonces busquen la versión bebible del aceite de coco, y después con eso se toman 2 cápsulas de moringa. Pero igual yo creo que si le echas la cucharada del aceite sólido al café caliente, se derrite. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque se derriten los dedos, si te lo pones en los dedos, se derrite. Sí, pues pueden ahí probar a ver cuál funciona para ustedes. La idea es que este tipo de combinaciones llegan al cerebro, sobre todo la combinación de estos. Ya sé que muchas personas dicen, no, ¿cómo crees que le voy a meter una cucharada de mantequilla a mi café o una cucharada de aceite? Tomen en cuenta que el cerebro, las conexiones entre dendritas también requieren de grasa. Entonces requerimos grasa para movernos, requerimos grasa. La grasa también es energía. Entonces se necesita ese tipo de cosas. Muchas personas le tienen como declarada la guerra a las grasas, porque piensan como, no, grasa igual a gordura. Pero en realidad esta es una receta que se utiliza también con un ayuno. Él dice que se levanta y se toma este café
y después no vuelve a comer hasta las 11, y a las 11 ya hace un desayuno de fruta. Y dice que una de las cosas que empiezan a suceder cuando haces esto constante es que empiezas a sentir mucha energía, empiezas a sentir que tienes pila para hacer y hacer y hacer y hacer cosas y no te cansas. Y me parece que a veces todos hemos sentido que nos sentimos como aletargados o nos sentimos como que no tenemos energía para hacer nada. Entonces también podemos encontrar una manera de hackear eso, de hackear la programación del cerebro para tener energía para hacer. Entonces la receta para hackear esta falta de energía sería esa, por parte de Raya Choudhury. Y ahorita ya vamos en 3 cosas diferentes. Ya vimos cómo hackear cuando tenemos miedo, las respiraciones. Ya vimos cómo hackear cuando nos sentimos tristes o desanimados, producción de hormonas. Y ahorita ya vimos cómo hackear cuando no tenemos energía. Tomarnos este té y hacer un pequeño ayuno de las 6 de la mañana a las 11. Tampoco es exagerado porque también te tomaste tu café, entonces te va a dar como una energía que necesitas. Entonces ya van 3 formas distintas de hackear nuestra conciencia en nuestro cerebro para sentirnos como si estuviéramos iluminados sin estarlo. Y hasta ahorita no hemos visto ninguna droga ilegal. Bueno, la que vamos a ver no es ilegal, pero de todas formas no hemos hablado de drogas. Entonces todo esto es únicamente combinar superalimentos, combinar respiración y combinar meramente la producción natural del cuerpo de hormonas. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿La mantequilla era de algún tipo especial o algo así? La mantequilla, sí, ahí dice ghee. Ajá. Esa mantequilla se utiliza mucho en India y se utiliza mucho en Tíbet, gracias. Bueno, Nepal. En la región de Nepal. Ahora, originalmente esa es una mantequilla que se hace con leche de búfala. Obviamente es muy difícil de conseguir en México. Ajá. En City Entonces, Market, yo creo que sí, tal vez en pero City Market, ha de ser pero muy caro. ha de ser cara. ¿Y qué pasa si no tenemos mantequilla de búfala? Utilizamos mantequilla de vaca. O el aceite de coco. Y aceite de coco. Ahí, Es que le pusieron O. sí, No pero me dijiste. es y aceite de coco. Aceite Ajá, de son las coco. dos. Mantequilla y aceite de coco. Entonces va a quedar un café como muy grasosito. Y también se toman las 2 cápsulas de moringa, que la moringa nada más se toma en las mañanas, porque la moringa también está considerada un superalimento y un estimulante. Entonces, si se lo toman muy noche, no duermen. Se le da. Sí. No duermen. Es una especie de Red Bull naturista. Piénsenlo así. Diario y no hay problema. No hay problema. Y él dice además que hacer ese pequeño ayuno y tomarse su café y hacer después su desayuno de fruta ha hecho que pierda, ¿qué dijo? 6 kilos. 6 kilos en muy poquito tiempo, como en un mes y medio, una cosa así. Entonces, la otra cosa es que dice que empieza a sentir una cantidad de energía que además como él hace cine y hace guiones y hace muchas cosas, que siente como la capacidad para hacerle frente a toda su carga de trabajo sin sentir que necesita, bueno, no sé si alguna vez les haya pasado, pero hay días en los que se siente como que necesitas muchísimo azúcar o muchísimo Red Bull o muchísimo algo para poder hacerle frente a lo que tienes que hacer de manera rutinaria. Entonces el atajo o el hacking sería comer eso. Entonces, si lo quieren intentar, cuéntenos cómo les va, pero también intenten, si se llegan a sentir mal durante el ayuno o llegan a sentir que no les gustó o cualquier cosa, suspendan. O sea, es una recomendación de Raya Choudhury, pero tampoco es como manda religiosa de y ahora lo hacen o algo así. O por ejemplo, hacer eso, yo por ejemplo me gustaría mucho hacer eso antes de hacer ejercicio. Exacto. O sea, nos vamos a hacer ejercicio y a ver qué tal. Y a ver qué Pero pasa. sí después, sí desayunaría lo que me corresponde, ¿no? Que sería Sí.
cantidad de proteína. Eso es lo que iba a preguntar. ¿El ayuno es obligatorio? Sí. Sí, el ayuno es obligatorio porque muchas personas no lo saben, pero los ayunos también son buenos para que el cerebro tenga claridad. Los procesos digestivos, sobre todo hoy en día no nos hemos dado cuenta, pero muchas veces nuestra comida nos tiene indigestos. Como es todo el tiempo, ya no notamos que estamos indigestos. Como es todo el tiempo, ya no notamos que tenemos el intestino inflamado. Ya no notamos que tenemos acidez o damos por hecho que tenemos acidez y tomamos algo. Entonces, el proceso de ayuno sí se recomienda. De hecho, en medicina tradicional china se recomienda hacer tu última comida como a las 6:30, máximo 7 de la noche. Y creo que como a las 8, ¿no? Bueno, pongámosle a las 8. Y de las 8 de la noche, un ayuno hasta las 9 de la mañana. Todo ese tiempo sin comida. Ya sé que suena a muchas horas, pero si lo empiezan, con que lo hagan 2 o 3 días, para el cuarto se vuelve algo fácil. O sea, los primeros 3 días es como, ay, qué rayos, pero al cuarto día el cuerpo como que agarra la onda y lo empieza a hacer. Y eso ayuda a regular la digestión, ayuda a que el cuerpo termine de digerir lo que comió del día siguiente y esté vacío para recibir comida otra vez. Porque también pasa que muchas veces comemos y el intestino está lleno de comida. Y seguimos comiendo y el intestino sigue lleno de comida. Entonces los ayunos en realidad sí son necesarios para que el cerebro funcione como tiene que funcionar. Tomen en cuenta que digerir comida también gasta mucha energía. Entonces, si queremos tener un boost de energía, no podemos hacer algo que nos quite energía. Entonces, esta es una receta que sí tiene que ir acompañada de un pequeño ayuno. No es tan grande como el de la medicina tradicional china. El de la medicina tradicional china son un montón de horas. Si no fuera porque estás dormido, no sé bien cómo lo haría. Pero lo puedes combinar, ¿no? Puedes dejar de comer a las 8 o antes de las 8 de la noche. Te levantas temprano, te tomas tu taza de café y tus cápsulas de moringa y luego desayunas como a las 11, ¿no? Sí, lo podrías hacer. Podrían hacer los dos, de hecho. Lo único es como acostumbrarse. Los primeros días igual el cuerpo como que no está tan conforme, pero después de eso entiende de qué se trata y agarra la onda, porque el cuerpo sí reconoce la comida que lo lleva a estos estados de superenergía. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, porque el problema es que cuando haces un ayuno o empiezas una dieta, por lo regular es de casi no comer. Entonces, ¿qué es lo que empiezas a hacer? Empiezas a sentir toda débil, agotada, sin ganas, sí. Pero esto te está garantizando que sí vas a tener esa energía. Entonces, probablemente ni te acuerdes de que necesitas comida. La idea sería intentarlo. Él dice que además, después de tomarse el café, se pasa a meditar, a practicar artes marciales y Qigong. Entonces, dices que a lo mejor no hacía ejercicio, pero entonces sí. No, sí. Pero además dice que puede concentrarse en su meditación y que puede hacer, sobre todo el Qigong, que requiere mucha concentración para que el ejercicio surta su efecto. Entonces justo dice eso y después ya hace su desayuno de fruta. También cuando rompan el ayuno, no rompan su ayuno con unos huevos divorciados, así ahogados en aceite, porque una bolita de chicharrón. Así, sí, una tarta de tamal, porque va a ser muy agresivo. Cuando rompan su ayuno, rompanlo primero con un poquito de fruta picada, un juguito, avena podría ser, y luego ya hacen su comida bien. Pero si no vayan a hacer como de 0 a 100, porque también el cuerpo se va a sentir mal otra vez, se va a sentir pesado. Claro. No, y por eso se los planteó él así, o sea, él mismo está diciendo, si hacen esto, tienen energía. Sí, pero justamente, y la otra cosa que también él recomienda, y ya lo habíamos visto en la otra clase, era hacer un día solo de comida muy sencilla para identificar
qué comida te inflama y qué comida te hace mala digestión y qué comida te provoca dolor de cabeza o dolor de articulaciones, inflamación, todo eso. Entonces, acuérdense de eso. Ya, eso lo habíamos visto en otra clase. Sí. Las papas y las manzanas. Ajá, las papas y las manzanas, que son el ayuno taoísta, también muy útil. Porque justamente una manzana hervida y una papa hervida no le provocan nada al cuerpo, ni gas, ni mala digestión, ni diarrea, nada. Y te limpia, no tienes hambre, no es un ayuno de no comas nada, porque eso es mucho más difícil. Y después vas introduciendo otra vez alimentos que normalmente comes y vas viendo cómo reaccionas. Claro. ¿Alguna otra pregunta?